Ah, Queremos darles nuevamente la bienvenida a todos y vamos a continuar el día de hoy con esta serie, La verdad del Evangelio de la Gracia, que es, pues es estamos viendo la carta a los Romanos de una manera expositiva, es decir, versículo por versículo, y el día de hoy el tema es el número 8 y se llama la universalidad del pecado. La universalidad del pecado. ¿Qué quiere decir esto de la universalidad del pecado? Que agarra parejo, ¿verdad? Que agarra parejo, que no importa si es la persona, si vive en América, si vive en Asia, o si vive en África, o si vivió hace 3,454 años, si está viviendo ahorita, si sabe, si tiene mucho conocimiento de cosas, o si tiene cerebro de cacahuate, no importa. Es la universalidad del pecado. Esto es, agarra parejos a todos. Entonces, en lo que estamos viendo este tema, yo quisiera pedirles que por favor tengamos muy presente en nuestra mente, a lo largo de toda la enseñanza, pues este punto. El tema es la universalidad del pecado, pero el hecho de que si bien el pecado es universal, que quiere decir que es en todos, y por así decirlo, desde un inicio, toda la humanidad, diga conmigo, toda la humanidad, desde Adán y Eva, los primeros, desde ahí viene el asunto. Toda la humanidad ha sido, no sé si está bien decirlo de esta forma, pero ha sido contagiada, ¿está bien? Porque el pecado no es una enfermedad, pero ha sido, se le ha transmitido, nacen, por así llamarlo, hemos nacido con ese mal, ¿verdad? Pero más allá de eso, hay algo más grande que el tamaño del pecado del hombre. ¿Sí sabía usted eso? Que es el amor de Dios, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es más grande. El amor de Dios es más grande que cualquier pecado. Y eso es muy importante que lo tengamos en claro, repito, y que lo tengamos presente a lo largo de toda esta enseñanza, para que precisamente podamos apreciar la grandeza de Cristo, del amor de Dios que hay en Cristo, la gracia inagotable de Dios, su misericordia tan entrañable. ¿Ok? En otras palabras, fíjese, nuestra maldad es lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado viendo, y esto es en esencia el Evangelio. Nuestra maldad manifiesta la bondad de Dios. Es decir, a causa de nuestra maldad se hace manifiesta la bondad de Dios. Esas son las virtudes que queremos exaltar a lo largo de toda la enseñanza. ¿Está bien? Entonces, debemos también tener en claro que lo único, mis amados, que nosotros aportamos para la salvación, para la intervención de Dios en nosotros, lo único que nosotros aportamos, lo único en lo que nosotros contribuimos es con nuestro pecado. Ahí está. Entonces, por si alguien se siente que tiene que aportar algo más, que tiene que hacer algo más para la salvación de Dios, miren, eso es lo único que aportamos, nuestro pecado. Entonces, eso precisamente es lo que hace indispensable la manifestación de la gracia divina. Si estamos condenados per se, si estamos condenados desde nuestro nacimiento, porque así estamos, esa es la naturaleza del hombre, y el juicio de Dios es justo, entonces hace necesaria la gracia divina. De otra manera el hombre no puede hacer absolutamente nada. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que destaca la necesidad del Evangelio, nuestro pecado, las buenas noticias de este Dios maravilloso, de la manifestación del amado del cielo, ¿verdad? Y yo espero que esta idea permee todo el mensaje, que ciertamente estamos hablando y estaremos hablando de la universalidad del pecado, pero tenemos que ir en paralelo con esto otro. Tenemos que ir en paralelo con el amor y con la gracia de Dios. Quiero
darles un pantallazo así de lo que estaremos viendo hoy, muy, muy rápido. De los versículos 10, vamos a estar estudiando en Romanos 3, del versículo 9 hasta el 19, pero de los versículos 10 al 18, el apóstol Pablo escribe aquí o hace lo que muchos rabinos hacían a la hora de predicar. De hecho, el apóstol Pablo fue un rabino, él había sido rabino en el judaísmo, ¿está bien? Y entonces él tenía perfectamente identificado, no quiero decir técnicas, pero sí formas de enseñanza. ¿Está bien? Cuando alguien se para al frente para enseñar, debe de tener muy en claro, en primer lugar, qué es lo que va a enseñar, ¿cierto? Y debe de tener muy en claro el orden que va a seguir. O sea, ese asunto de que alguien agarre y se pare y diga, no, pues yo aquí lo que el Señor me dé en este momento, ¿verdad? No, ya el Señor me había dado este mensaje, pero el Señor me cambió la pichada. Yo creo que hay que ser más honestos y decir, no estudié, no tenía en claro lo que iba a decir y se me está ocurriendo esto. Pero la exposición de la palabra, precisamente, por eso es exposición de las Escrituras. Por eso es que en una congregación que se aprecia de ser cristiana, es porque creemos que la palabra de Dios es la autoridad, la máxima autoridad. No es el pastor, es la palabra de Dios, la máxima autoridad. Es a la palabra de Dios a donde todos nos ceñimos. Digan conmigo, todos. Diga al que está a su lado, tú también, no te hagas. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo hace algo aquí, en estos versículos, que se llama ensartar o hilar textos. ¿Sí? Ensartar o hilar textos. A esto se le llamaba o se le conoce como jarás. ¿Okay? En los hebreos, los rabinos conocían esta como un jarás. ¿Qué es jarás? Es ir hilando textos de memoria, pero sin citarlos. O sea, no los cita literalmente, sino de memoria. Y empieza a hablar pura palabra y toma un texto de acá y toma otro texto de acá y toma el otro de acá y los va hilando. Jarás precisamente quiere decir eso, hilar perlas. ¿Sí? Como ir ensartando perlas, ¿verdad? Entonces, pues con la palabra de Dios, un texto, ya pusiste una perla y luego pusiste otra y luego pusiste otra. Y eso es lo que hace a lo largo de los versículos del 10 al 18. Estos textos que vamos a estar viendo en este jarás, ¿verdad? Describe el carácter y la conducta del hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? ¿El nacido de nuevo? No, es el que no ha nacido de nuevo, es el que no ha creído. Pues que está todo silvestre, ¿verdad? Así. Común y silvestre, dijera alguien, ¿verdad? Entonces, estos versículos que cita, estos textos que va hilando, precisamente exponen la condición del hombre, ¿sí? Y lo expone de acuerdo a la Escritura como el resultado de no tener en cuenta a Dios, de no tomar en cuenta a Dios, y eso lo hace de alguna manera desde el capítulo 1 a partir del versículo 18. De hecho, ahí lo dice muy claramente y acá lo reitera o lo reafirma. Hablando de la universalidad del pecado, en todo este pasaje se mencionan 9 veces, por ejemplo, la expresión como ni aun uno o todos. ¿Ok? No hay justo ni aun uno, ni uno solo. ¿Está bien? O sea, esa expresión haciendo alusión a toda la humanidad, mire, cuando en unas cuantas líneas lo repites 9 veces, ¿qué idea te da? A ver, ¿qué idea les da? Que está enfatizando, hay ciertamente un énfasis, ¿ok? Es decir, bastara con que nos diga una sola vez y que nos quede claro. Pues ya si nos dice 2 veces, pues ya nos debería de quedar más claro. Si nos dice 3, así como que ya, ¿verdad?
si nos dice 3 por 3, ¿verdad? Si nos dice 9, en unas cuantas líneas, es decir, da una idea y ¡zas! Hila esta frase. Y da otra idea y ¡pum! Y lo mete. Y después agarra una seguidilla y después vuelve a meter otro. Está enfatizando precisamente la universalidad del pecado, así como para que ni se te ocurra que alguien se escapa de esto. Haciendo ver que todo el hombre necesita, o que todo hombre, hombre y mujer, o hombre de género humano me estoy refiriendo, necesita salvación. Necesariamente. Que no hay absolutamente nadie que pueda decir, pues a mí no me hace falta. Yo soy más inteligente que Dios y yo no necesito eso. ¿Sí me explico? Bueno, puede estar en esa condición, pero lo cierto es de que no será bien librado. Vengan conmigo, por favor, al versículo 9, ahí de Romanos 3, y empieza el apóstol Pablo diciendo lo siguiente, allá a la iglesia que está en Roma, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí hay una, no quiero decir controversia, pero debido a que el texto no te deja exactamente qué ver, es cuando hace esta pregunta se está refiriendo a si nosotros los judíos somos mejores que los gentiles, porque acuérdese que Pablo era judío. Si se estaba refiriendo, incluyéndose a él mismo como judío, el contexto podría decir que esa es la mejor manera o la más precisa, pero también por el otro lado está diciendo, puede ser de los gentiles, puede ser, y nosotros los creyentes somos mejores. ¿Sí me explico? Lo cierto es lo que viene después, pero escuche bien. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Entonces miren, la respuesta que viene a continuación viene de este sentido. No son peores, pero tampoco son mejores. Todos son pecadores inexcusables. De la nacionalidad que quiera, del tiempo que quiera, de la cultura que quiera. ¿Está bien? Por eso es la universalidad del pecado. Y él dice, en ninguna manera. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Esta palabra de acusados es un término legal. Es como ya hemos interpuesto la demanda. ¿Ok? Ya se ha denunciado. Es un hecho que ya está establecido. O sea, no es de que, ya hemos acusado, yo te acuso a ti. O sea, no es esa acusación. Acuérdense que está hablando, el contexto es el juicio de Dios. La imparcialidad del juicio de Dios, el justo juicio de Dios, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces dice, en ninguna manera, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, digan conmigo, todos, que todos están bajo pecado, es decir, están dominados completamente por el pecado. Implícitamente están justamente condenados por Dios. Porque ya está hecha la declaración que todo el ser humano, y esa declaración, esa acusación está puesta por Dios. Que todo ser humano, tilín, tilán. ¿Sí me entendió? ¿Sí? Del hebreo está condenado. Entonces, del versículo 10 al 12, fíjense, como está escrito, diga conmigo, como está escrito. Fíjense, aquí ya se mete, ¿no? O sea, Pablo ya les dijo, nadie es mejor que nadie. No importa su nacionalidad, no importa en el tiempo en que vivió, no importa qué es lo que tiene, no importa, o sea, nada hace mejor a nadie delante de Dios. Dice, todos son culpables. Todos son culpables, todos somos culpables, todo el hombre es culpable. Entonces alguien pudiera decir, bueno, pero eso es lo que tú piensas, Pablo, esos son tus argumentos. No, fíjese que no, por eso dice como está escrito. En otras palabras, les voy a dar pruebas y voy a ratificar los cargos de Dios contra el hombre. Voy a exponer la condición del hombre por medio de la Escritura. Voy a demostrar con la Escritura cómo el pecado
infectó, por así decirlo, porque no es una enfermedad, pero llegó a todos los hombres. Dice, con la escritura. No voy a presentar mis argumentos y tus argumentos tampoco me interesan, porque a fin de cuentas los argumentos importantes son los de Dios. Es Dios el que determina. Siempre ha sido así. Escuche bien, siempre será así, por eso es Dios. Esa es la calidad de su palabra, esa es la cualidad de su palabra. Ese es el poder de su palabra, que con su palabra creó todas las cosas. Y si Él lo dice, créame que es cierto. ¿Está bien? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Está leyendo su Biblia? No hay justo ni aún uno. En otras palabras, no hay ni uno solo que de manera propia se pueda presentar como inocente delante de Dios con los cargos que Dios le hizo. Si Dios ha determinado esto, dice, nadie puede llegar y presentarse delante de Dios. Bueno, yo no. Todos los demás sí, porque tú sabes, pero yo no. Yo sí puedo justificarme. Yo sí soy inocente. Dice, no hay justo ni aún uno. El ser humano es intrínsecamente malo, hermanos. Es decir, por naturaleza. Yo entiendo que la psicología moderna, que es no puedo decir ciencia porque no es ciencia, pero establece que el hombre es intrínsecamente bueno. Bueno, la Biblia dice que es intrínsecamente malo. ¿Usted a quién le va a hacer caso? Yo le hago caso a lo que Dios dice. Yo prefiero quedarme con lo que Dios dice que con lo que los hombres dicen. ¿Sí está claro eso? Esto habla, no hay justo ni aún uno, de que el corazón del hombre está inclinado hacia el mal. Y lo podemos ver con los niños. A los niños no hay que enseñarles a hacer travesuras. A los niños no hay que enseñarles a hacer mal, ¿o sí? Hay que enseñarles a hacer el bien. A los niños les corregimos porque hacen el mal. ¿Y quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a ser egoístas? ¿Quién les enseñó a tratar de quitarle el juguete al amiguito? Y hemos dicho esto, que si un niño, escuchen bien, un niño de 1 o 2 años trae un garrote, tuviera un fierro, algo, y quiere el juguete que trae el otro niño, no se iba a tentar el corazón y se lo iba a estampar en la cabeza o en donde cayera para tomar ese juguete que él quiere, aunque no le haga falta, pero que él quiere, iba a dejar esa cosa, se iba a dar la vuelta, disfrutando su juguete y el otro ahí tirado, sangrando, convulsionado, sin ningún remordimiento. ¿Qué es lo que te deja ver eso? Que el corazón del hombre es de por sí malo, que está inclinado a la maldad. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Versículo 11. No hay quien entienda, pero aquí no está hablando de ignorancia por falta de información, sino del resultado de rebelión. ¿Ok? De la descomposición moral a causa de desechar voluntariamente, intencionalmente lo que Dios ha establecido. Fíjense, no hay quien entienda, es eso. O sea, no es de que no haya escuchado, no es de que Dios no me haya dicho, es de que a mí no me interesa lo que Dios dice. No me interesa lo que Dios establece. A eso se refiere, no hay quien entienda. Puede ser una persona muy brillante, de hecho hay personas muy inteligentes, personas muy brillantes, ¿sí? Pero a la hora de que se topan con Dios, se expone su corazón y simplemente su orgullo se levanta y prefiere dar paso a eso porque piensa que siempre estará bien, piensa que siempre se podrá salir con la suya. ¿Por qué creen que se hacen los asaltos y cosas de esas?
Porque piensan que nunca les va a pasar nada. Bueno, quién sabe, a lo mejor, pero me llevaré a uno o dos. Uy, qué brillante eres, ¿no? No sé si me estoy dando a entender o no. ¿Sí o no? Entonces, no hay quien entienda. Fíjense, otra expresión. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Su egoísmo los lleva a buscar sus propios intereses, no la gloria de Dios, no el honor de Dios. No hay un reconocimiento a Dios, ni una gratitud a Dios, como ya lo vimos en el capítulo 1. Que el hombre decidió cambiar la gloria de Dios. Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que el hombre decidió no honrar a Dios y no darle gracias, y a causa de eso vino todo el asunto. Porque ¿qué es honrar a Dios? Honrar a Dios no es cantarle cantos. Honrar a Dios es darle el lugar que Él merece. Digan conmigo, Él merece. Nosotros no le damos su lugar por gracia, porque no, bueno, Señor, yo reconozco y te voy a poner porque pues, yo soy buena persona y te voy a dar. No, es lo que Él merece. Es lo que Él merece. ¿Y qué es lo que el Dios de la gloria merece? ¿Qué es lo que el Dios creador merece? El honor de Dios creador, el que está por encima de todos, el reconocimiento que precisamente a causa de que Él es el Dios creador, debe de ponérsele atención a todo lo que Él dice y reconocer que Él está en control de todas las cosas. ¿Está bien? Que Él está en control de nuestras vidas y que podemos ser agradecidos por todas las cosas que tenemos, aunque no entendamos, aunque no nos gusten, pero darle gracias porque sabemos, entendemos que Él está en control, que nada escapa de su control, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo muy rápido, cosas que estamos viviendo, las lluvias. Yo no sé a ustedes a cuánto les ha tocado escuchar esto. Dicen, ay no, pues es que ahí en Los Cabos no me gusta porque ahí hay huracanes. Tú está bien nada más que luego hay ciclones y hay huracanes y cada año hay tormentas y llegan y hacen un cochinero y no me gustan, no te gustan los huracanes, no, pues vete para la sierra, vete para otro lado, vete a otros estados donde no hay. Pero Dios ha establecido esa forma en su sabiduría, que esa es la forma en que Él riega este jardín que se llama Baja California Sur. Ese es su sistema de riego para aquí. Hay otros lugares en que su sistema de riego se prende por ahí de mayo, ¿verdad? Y se apaga por ahí de julio, algo así, ¿no? Y todos los días llueve. En otros por allá empieza en julio y todos los días torrenciales, ¿verdad? Y aquí no, aquí la temporada de lluvias empieza un martes y termina el jueves, ¿verdad? O sea, es bien poquito. Bueno, así lo estableció Dios. Démosle gracias por eso. Pero es que hubo un desastre, mira, hubo un desastre, pero no a causa de Dios, hubo un desastre a causa de que el hombre hizo malas cosas por corrupto. Es que mira las tragedias que hubo, cuánta gente se llevó. El arroyito ha estado siempre ahí y el agua busca su salida. Si llega el hombre bien inteligente y lo taponea y construye y hace todo ahí, dice, al cabo hace 150 años que no pasa un charco por aquí. Algún día pasará porque ya está el caminito. Se entiende eso, ¿verdad? Es más, nosotros lo entendemos, que no somos unos geógrafos o lo que sea. El agua se va a salir por donde se tenga que salir. Entonces, miren qué inteligente la persona. Llega, pasa, dice, oye, por aquí es un cruce de agua. Aquí voy a hacer mi casa. Qué brillante. Es que está seco. Pues nomás no chilles cuando venga el agua. Y dale gracias a Dios. ¿Sí está claro eso? Es reconocer, eso es darle el lugar. Es darle el lugar que a Dios le corresponde. Si el hombre no fuera corrupto, no habrían esas catástrofes. Si hicieran las cosas, si no hicieran sus tranzas a la hora de hacer las obras públicas y todo eso, pues todo estaría bien. Si se le diera el lugar a Dios, es decir,
honestamente decir, a ver, ¿por dónde estableció Dios que pase por aquí? Vamos a colaborar con eso que Dios estableció y no tratar de desviar lo que Dios estableció. Porque eso no lleva a ningún lado. Bueno, sí lleva a la catástrofe y después se quejan con Dios y le echan la culpa a Dios de las tranzas de los hombres. Por fin. No sé si estoy claro con esto. ¿Ven cómo es el corazón del hombre? Y miren, eso es aquí y en China y en Rusia y en Estados Unidos y a donde vaya. Así es. Porque no se trata, no es un asunto de nacionalidad, es un asunto de naturaleza. ¿Está bien? Lo voy a decir muy feo, pero escuchen bien. El perro es perro aquí y en China y en Timbuktu y a donde vaya. El perro hace guau, guau, guau. ¿Cierto o no? Y a lo mejor los de allá de por Corea y de otros lados ladran en su idioma, pero usted sabe que es un perro ladrando. ¿Cierto o no? Bueno, eso es cuestión de naturaleza. Y va a hacer las mismas cosas ese perro que hace allá, las que hace acá. Haría sus mismas gracias. Exactamente lo mismo, porque es cuestión de naturaleza. Lo mismo pasa con el hombre. Su corazón está inclinado al mal. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, es decir, que tomaron la ruta equivocada. Al no darle la gloria a Dios, se fueron por otra ruta, es decir, el exaltarse a sí mismo. Siguieron sus propios caminos, pues. ¿Cuál es el camino propio que el hombre busca? El orgullo. Hago a un lado lo demás, establezco lo mío, establezco el orgullo. Sí. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y miren, de esta es de donde sacó su doctrina Paquita, la del barrio. A unas se hicieron inútiles. ¿Estás oyendo? La palabra, no me interrumpan, voy bien. La palabra para decir inútiles quiere decir literalmente o se hicieron inútiles. Esa expresión es dejar inútil o dejar inutilizado. Está hablando de la naturaleza humana sin Cristo, que está corrupta. Si tenemos, no sé, no tenemos algo que, vamos a decir, una taza, ¿verdad? Pues en una taza se le pueden dar muchos usos, ¿verdad? Una tacita de porcelana. ¿Cuántos les gusta la porcelana? Una tacita de porcelana, así bien bonita, ya de la dinastía Chapsui. No sé qué dinastía, se me ocurrió nada más así. Y dices, no, esta tacita tiene 1500 años y hoy es preciosa. Y mira el té, lo pones y sabe, maravilloso. Entonces tú agarras y le das esa tacita al niño de 1 año, ¿verdad? Entonces al ratito llega y le dejó caer algo ahí y te llega con el polvito. ¿Cómo quedó esa tacita? Inútil, ya la dejó inútil, ya perdió toda la utilidad. Así es el hombre. A todo, dice, a unas se hicieron inútiles todos, es decir, sin provecho para Dios, sin provecho para los propósitos de Dios, incapaces de ser utilizados para los propósitos de Dios. Entienda esto es muy clave, digan conmigo, muy clave. Un no regenerado, alguien que no ha creído, alguien que no ha nacido de nuevo, es perfectamente inútil para los propósitos de Dios. Aunque cante bonito, aunque predique impresionante, aunque haga lo que haga, si no ha nacido de nuevo, es inútil para Dios. Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó inútil. El hombre corrupto no sirve para los propósitos de Dios desde los que están en Génesis. Por eso tuvo que venir Cristo para regresarnos al mismo punto antes de la caída. Mis amados, tenemos que entender, eso es lo que nos pasa cuando el Señor nos salva. Es eso exactamente lo que nos ocurre espiritualmente. Nacemos, somos inútiles. Viene el Evangelio, viene Cristo, creemos, ¡pum!, nos volteamos a Él. Nos
pone exactamente en el lugar en donde Dios creó al hombre, sin historia de pecado. Y ya nos hace útiles otra vez. ¿Está bien? Y bueno, hay limpieza que hacer, porque sí es útil, o sea, el vaso es útil, nomás que está cochino, hay que limpiarlo, pero ya es útil. No está restaurado, es una nueva criatura, es una nueva creación. Ya no es la creación pecaminosa. ¿Estamos bien? Es una nueva criatura. Por eso el primer Adán introdujo la muerte. El postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? El último Adán, Cristo. ¿Qué es lo que hace él? Introduce la vida. Es decir, Cristo vino a recuperar lo que Adán perdió en el huerto de Edén. Así de sencillo, hermanos, pero así de profundo. Entonces, alguien que no ha nacido de nuevo es inútil para los propósitos de Dios. Así. En lo que haga. Es inútil si se origina. Si no se origina en Dios, es inútil para edificar a la iglesia. Es inútil para edificar al cuerpo de Cristo. Es inútil para bendecirnos. Es inútil. Inútil de plano. ¿Verdad? Yo sé que luego se enseña porque vende mucho, ¿verdad? Esto, lo de una vida con propósito. Viva una vida con propósito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a vivir una vida, una persona? ¿Cómo va a vivir una vida con propósito sin ser regenerada? Lo único que le enseñan es pretensión o la falsa pretensión de usar a Dios para sus propios propósitos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene propósitos para ti y el otro sí, pero nunca se le dice arrepiéntete porque eres inútil para Dios. No, mira, el propósito de Dios le va a dar sentido a tu vida. Sí, esa es una verdad a medias, pero no se va a poder conectar a ese propósito si no nace de nuevo, si no cree, si no pone su confianza en Cristo, si la sangre de Cristo no los lava de sus pecados, es un inútil, aunque se aviente toda la serie de una vida con propósito, y después otros 40 días con propósito, y después otros 50 días con más propósito, 174,700 días con muchísimo propósito, muchísimos inútiles nada más. Pero si Cristo no viene y lo salva, si el Espíritu Santo no viene y regenera al hombre, es inútil, aunque declare una vida con propósito. Yo tengo una vida con propósito. Oh, cuánto ha bendecido mi vida. Claro, no demanda, no hay denuncia, no expone la necesidad del hombre. Y hasta ahí le llego y seguimos avanzando. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Uno aunque sea, en toda la humanidad. Desde Adán, uno que haga lo bueno. Es decir, que por naturaleza haga lo bueno. Uno solo. No hay ni uno. Malas noticias, ¿no? Triste historia, dijera aquel. Malas noticias. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Lo bueno, lo que agrada a Dios. Porque nadie tiene el corazón inclinado a Dios por naturaleza. Si el Señor no viene y lo cambia. Entonces, escuchen bien, lo que hace el pecado obliga al ser humano a ser egoísta. Lo forza. Es dueño de su voluntad. ¿Sí? Se hace orgulloso. Se hace Dios a sí mismo. Hace Dios a todo lo que él pueda imaginar. Y este pasaje, mis amados, que estamos leyendo, estamos estudiando, implica con muchísima claridad que las religiones falsas del mundo son solamente intentos del hombre caído, no por buscar al verdadero Dios, sino por escapar de él. Se lo voy a plantear de esta manera. Vamos a regresar allá al Edén, ¿ok? Vamos a poner el video, porque le iba a decir visualice, pero luego, no, ahí están de metafísicos, que no sé qué. Vamos a poner el video. ¿Cuál fue la reacción de Adán y Eva al pecar? Muy bien, pecaron y después Dios vino. A ver, necesito ver qué pasó con ustedes. ¿Qué hicieron? Salieron delante de Dios y dijeron, Señor,
desobedecimos. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Y de repente se voltearon a ver y dijeron, ay, ¿verdad? Entonces ya ahí Adán y Eva pusieron la primer boutique en la tierra, fueron los primeros diseñadores de modas. Entonces ya hicieron, ¿verdad?, sus delantales con hojas de higuera. Imagínense donde hubieran agarrado una de pica pica, de esa. ¿Cómo se llama esa hoja? Una que está así por un lado, está así, pero por el otro lado, que Dios te libre. Caribe, ¿verdad? Hay otra que le llaman mala mujer por allá en el interior, no sé por qué. No sé, ya no, esa no fue mal hombre, esa fue mala mujer. ¿Será que son tremendas algunas? No, algunos hombres también, ¿verdad? Hombres y mujeres sin Cristo somos inútiles, ¿va? ¿Ya estamos iguales entonces? ¿No hay resentimientos? Ok. Entonces se escondieron, no buscaron a Dios. Y esa es la naturaleza del pecado, hermanos. Es alejamiento a Dios. Es alejamiento a Dios. Cuando cualquiera de nosotros pecamos, nuestra primera reacción es alejarnos de Dios, ¿cierto o no? Cuando alguien por alguna razón se tropezó, su carne, el diablo, lo que usted quiera, ¿qué es lo primero que viene? No, ya no me voy a congregar ahorita porque no quiero ser hipócrita. No seas inútil, no digas eso. Es peor eso. Se me están saliendo las tripas, no voy a ir al médico, ya que me aliviane. Precisamente, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice el justo, es decir, el único que nos puede justificar. El único que es justo en sí mismo, el único que tiene méritos de justo. Nosotros no tenemos méritos de justos, a nosotros se nos ha dado la justicia. Se nos ha imputado, se nos ha regalado por gracia. ¿Está bien? Entonces yo les recuerdo que solamente hay dos religiones, una falsa y una verdadera. La falsa es la que se fundamenta en los méritos del hombre. La verdadera es la que se fundamenta en los méritos de Cristo. Es decir, si no estamos fundamentados en los méritos de Cristo, en la obra de Cristo, llámele religión que sea, no voy a mencionar ninguna para no herir susceptibilidades. Pero la religión que sea, por muy espiritual, por mucha bondad, por mucho todo, por muchas buenas obras, si está fundamentada en el mérito del hombre, esa religión es falsa. ¿Ok? Primera a los Corintios 2:14, venga rapidísimo conmigo. Primera a los Corintios 2:14. Cuando llegue ahí avíseme, por favor. Dice, están muy lentos, le voy a tener que avanzar. Pero el hombre natural es el no regenerado, el no nacido de nuevo, ¿ok? Hay una distinción. El hombre natural y el hombre espiritual o el nacido de nuevo. Pero el hombre natural no percibe. La palabra percibir quiere decir recibir, quiere decir tomar, quiere decir aceptar, implica abrazar, ¿ok? No solamente de que no percibo como no te oí, o no vi, o no palpé, o no gusté, no se está refiriendo a esa clase de percepción, no, de hecho no está hablando de eso, se tradujo así, pero quiere decir no recibe, no acepta, no entiende, y ahorita va a ver, dice, el hombre natural no percibe, no recibe, no toma, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas que se originan en el Espíritu de Dios, el hombre natural las rechaza, no las abraza. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, aunque quiera, no puede. Aunque quiera, no puede. ¿Por qué? Porque se han de discernir, se han de entender como espiritualmente. Ese espiritualmente no es así como que, es que yo soy muy espiritual. No, es por la obra del Espíritu, es que podemos entender esa obra de Dios. Por la obra del Espíritu, nada más. El hombre natural no puede percibir, no puede entender. ¿Por qué? Porque para él son locura. Dígame si no es una locura pensar que todos los pecados de la humanidad fueron llevados por un hombre santo en la cruz y que hay perdón de pecados
que sus pecados han sido cubiertos, han sido quitados para todo aquel que cree. Toda la historia de pecado, pecados pasados y pecados futuros han sido quitados. Dígame si no es una locura. Sin hacer nada, sin una buena obra, sin añadir nada, solamente confiar en eso, solamente poner su confianza en eso, solamente por creer, por confiar en eso que el Dios, creador de los cielos, dijo: el que en Él cree tiene vida eterna. Solamente por eso, dígame si no es una locura para el mundo. Y podríamos hablar muchísimo más de eso. Miren, este texto, cae una molestia en mí, les soy honesto, porque luego este texto lo utilizan muchos de los falsos, ¿verdad? Es el que le gusta el cash mal donado, ¿sí? El que se dice apóstol de apóstoles, el otro bufón del evangelio, ¿verdad? De allá de América del Sur. Y todos esos falsos toman esto y milagreros. Luego dicen: no, es que, mira, esto que está pasando es que esto es del Espíritu, se te hace una locura. Pues a veces sí es una locura poner a una congregación que ladre como perro, que haga como león o que haga barbaridades y media. Eso es una locura. Pero no el evangelio. Es locura para los que se pierden. Dice: más para los que creen es poder de Dios, sabiduría de Dios. Pero estas otras, esas sí son locuras que les acabo de mencionar de estos falsos. ¿Por qué? Porque no llevan a Dios, porque no se originan en Dios, se originan en la carne. ¿Sí? Y ya no les sigo por ahí. Entonces, de manera natural, el hombre, aunque trate diligentemente, no tiene la capacidad de darse cuenta y de abrazar la verdad de Dios. De una manera natural, ¿verdad? Pero como lo hemos visto ya, de manera natural no le interesa. De manera natural, su corazón está desviado hacia otro lado. De manera natural, no busca a Dios. En el mejor de los casos, los hombres y mujeres se satisfacen con apariencias. Eso es lo que hace la religión. Se satisface con apariencias. ¿Qué es una apariencia? Es lo externo nada más, da la fachada. ¿Cuántos han estado en algún set cinematográfico? ¿Cuántos han ido a Estudios Universal, por ejemplo, allá en Estados Unidos? ¿Alguien que haya ido? ¿Se acuerdan cómo es que entras al set de fulanita película y te hacen el recorrido, ¿no? Tú vas pasando ahí por la calle, vas en el carrito y se ven los edificios y dices: y si viste la película y dices: ¡ay, mira qué! O sea, qué divertido, ¿no? O sea, por aquí se pasó y se filmó y se veía todo tan real. Y luego va avanzando el carrito y pasas y era una fachada. Atrás están los palos nada más deteniendo, pero era una fachada, era una apariencia. Que uno la ve del otro lado y se ve real, pero no tiene nada, hermanos. Es una triste tabla bien pintada nada más. Esa es la religión. ¿Sí? Eso es a lo que el hombre le tira. Es lo mejor que puede hacer, ser religioso, ser ritualista. Por eso la única esperanza que el hombre tiene, que tenemos como hombres, es que la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo. Es la única esperanza que tenemos. Si tenemos que avanzar en algún área de nuestra vida, créame que no va a ser por nuestros esfuerzos, es por la obra del Espíritu Santo. Es lo único que puede avanzarnos, es lo único que puede salvar al hombre. Pero ya una vez que nos salvó, hermanos, todo lo que pasa en nuestro corazón es la obra de Dios en nosotros. Si alguna verdad entendimos, no fue de manera natural, fue por la obra del Espíritu Santo. Y aquí es en donde su servidor como pastor, ¿sí? Y los maestros de los niños, ¿verdad? Los que enseñamos, los que predicamos, eso es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es tomar el texto y traerlo hasta sus oídos, de una manera entendible, lo más claro que se pueda. Ya lo que le pase de sus orejas para su corazón, ese ya no es asunto mío, ese ya es asunto de Dios. Y en eso descansamos, y en eso esperamos. Porque yo no voy a tratar de convencerlos.
No, o sea, los voy a confundir y me voy a volver loco. Entonces, ¿qué necesidad? No digas más. No dijo nada, pero así como el Señor, ¿verdad? Así, conociendo los pensamientos de ellos, uno conoce a su raza, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, esa es la única esperanza que tenemos, hermanos. Entonces, cuando vemos todo este cuadro que se pinta, pues no hay ninguno justo, ¿verdad? Nadie que entienda su deplorable situación y ni siquiera que trate de entenderla. Ni siquiera uno, ¿verdad? Solo Cristo es capaz de sacar al hombre de esa condición. Por eso dice, ¿verdad? Le dice Pablo ahí a los Corintios, inspirado por el Espíritu Santo, agradó a Dios salvar al hombre por la predicación del Evangelio. No hay otro medio. Es por fe y es para fe. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo a Dios la gloria. ¿Sí? Entonces, versículos 13 al 16. Aquí debemos de tener en mente que Pablo intenta demostrar que por naturaleza toda la gente, sin excepción, está bajo el poder del pecado. ¿Están listos? O sea, fíjense bien lo que acabo de decir. El apóstol Pablo trata por la escritura de mostrar cómo sin excepción, por naturaleza, toda la gente está bajo el poder del pecado. Dice, sepulcro abierto es su garganta. ¡Oh! O sea, es una tumba. ¿Para qué sirve una tumba? Para guardar los muertos. En una tumba, en un sepulcro, ¿qué es lo que hay entonces? ¿Cómo se pone el asunto ya que echaron al muertito ahí a los días, quizás meses? ¿Cómo está? Podrido, huele mal. ¿Sí? Entonces este es un símil que habla que la garganta de un hombre no regenerado se abre. Y cuando se abre es para decir cosas inmundas, cosas apestosas, pues un sepulcro abierto, ahí te encargo, cosas fétidas, ¿sí? Pero que eso fétido lo que hace es que revela lo que está dentro de él en su corazón. Es decir, sepulcro abierto es su garganta, deja ver lo que hay en su interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? En alguna ocasión alguien estaba ahí, un hermano, ¿verdad? Que ya tenía tiempo en el Señor. Y algo pasó y pues hubo una situación media difícil y se le salieron. Yo le conté como 5 de 4 palabras que dijo. Me volteé y le dije, ¿qué onda? Oye, déjame, voy a hacer una plana de esa porque esa no me la sabía. Ay, perdón, brother, se me salió. Le dije, pues si se te salió es porque lo traías adentro. Hola. O sea, se te abrió el sepulcro. Dice, con su lengua engañan. Ya todas estas expresiones, o sea, desde lo que empezamos a ver del versículo, no hay justo ni aun uno, todas esas, acuérdense, es un jarás, son perlas que están siendo hiladas. Todos esos son textos. Todo eso forma parte del Salmo 14, del Salmo 36, de Isaías, de diferentes porciones de la Escritura. Los va hilando. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay bajo sus labios. ¿Qué es el veneno? ¿Qué hace el veneno? Mata, intoxica. Su boca está llena de maldición y de amargura. Tómala. Es decir, desea lo peor, expresa lo peor y está lleno de lo peor, de hostilidad a los demás. Su egoísmo, su orgullo, todo eso, fíjense, se manifiesta en su manera de hablar. Usted ponga atención en la manera que una persona habla. Y después de escucharla un ratito uno se da cuenta si está en amargura o no. Cuando hablan acerca de la iglesia, uno se da cuenta, lo transaron. A ya se lo bailaron con esto. A le hicieron una mala pasada. Y bueno, pues eso ocurre ciertamente, pero no nos debemos de amargar. Debemos de venir al Señor y dejar que Él nos limpie. ¿Cierto o no?
Porque malas experiencias, mis amados, las tenemos todos. A todos nos las hacen, a todos, pero no nos podemos amargar. ¿Está bien? No nos debemos amargar. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, está hablando de gente violenta, ¿eh? O sea, que no le importa si tengo que atropellar a alguien más, no me importa qué es lo que le pasa, si se muere, que se pudra, no me importa, yo voy por lo mío. O sea, no les interesa. Fíjense qué linduras del corazón, ¿verdad? Del hombre natural. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Fíjense su hablar, ahora ya está hablando de la conducta. Está diciendo que por donde va pasando deja un rastro de destrucción. Dice, y no conocieron camino de paz. ¿Qué quiere decir? Que no saben hacer la paz, que no les interesa hacer la paz, que solo busca su propio interés. Aún y cuando eso represente el conflicto o que eso resulte en detrimento de otro. No me interesa. Oye, pero es que si tú haces esto, pues sí, tú puedes tener temporalmente un beneficio, pero vas a amolar a este y aquel. No me interesa. Oye, no, espérate, o sea, vamos a buscar alguna otra solución. No, ¿por qué? Si eso eso es problema de ellos. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado gente así? ¿Usted ha dicho eso? Bueno, están divididos y toda casa dividida no prevalece. Fíjense, ponga un clip en esto que le voy a decir. Todo esto que vamos viendo, lo que empezamos a ver desde Romanos, ¿verdad? En el capítulo 1, ahí en el versículo 18. O sea, todo ese asunto, cualquiera de nosotros pudiéramos decir, bueno, yo no estoy así, yo no estoy... De repente alguna de esas, en esto sí le atinó el pastor, ¿verdad? Pero así como que no tanto. Espéreme tantito, vamos a seguir avanzando. Todo esto que hemos visto hasta aquí, lo que hace es que describe la depravación del hombre. ¿Ok? Todo eso, lo que hemos visto, describe al hombre en general, no a una persona en particular. ¿Ya? El otro día que platicaba con un hermano, estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, pero pues, o sea, fíjense, la tendencia del hombre a autojustificarse. Pero pues yo no hago eso, yo no era así, yo no soy así. No, es que está hablando del potencial que tenemos para hacer todo eso. Escuchen bien, ¿a cuántos les gustan los leones? ¿Cuántos han ido a un zoológico? A ver, y han visto a los leones o a los tigres. Usted sabe que hay leones, que muchos animales nacieron ahí, ¿verdad? En el zoológico. Y siempre se crearon ahí y hasta están sin uñitas, ¿no? Para que no se lastimen entre ellos. Pero imagínense que alguien, que saliera un león, ¿verdad? Ahí, un tigre, y que le dijera a su cuidador, hipotéticamente, esto es una fábula, ¿ok? Porque los leones no hablan, al menos con los humanos. No con Tarzán, digo, solamente con él, ¿no? Y dijera este león o este tigre, pues mira, yo nací aquí, conozco a todos los animales, yo me he criado aquí, ¿por qué no me pones en la jaula o en el área en donde están las cebras y los antílopes y los venaditos? Entonces el cuidador le iba a decir, no, pues es que tú eres un león, y el otro iba a decir, pero yo nunca he matado, ni una mosca he matado. No corren riesgo, no he matado a ninguno de ellos. ¿Me está siguiendo? Nunca he matado a nadie, ni moscas, porque me lo dan hasta esterilizado todo. No hay moscas en mi jaula, están más limpios que las casas de varios. ¿Por qué se rieron? ¿De nervios, verdad? ¿O qué? Ese es otro tema que luego lo vamos a tocar. Entonces, ¿regresamos o le seguimos por ahí? No, regresamos con el león y con el tigre, ¿verdad? Entonces,
el cuidador pues le iba a decir, sí, ¿cómo no? Y ustedes creen que lo iba a poner ahí y juega con él y pues no, nunca has matado a nadie, sí, nunca te has, pues sí, no has ejecutado a ninguna cebra ni nada de eso, pero tienes todo el potencial para hacerlo. A lo mejor nunca lo haces porque te van a tener bien alimentadito, pero tienes el potencial que nomás de diversión te lo vas a echar. ¿Me está escuchando? Así somos nosotros, así es el hombre. Pero yo nunca, ni se me ha ocurrido, pero se te puede ocurrir en cualquier momento. Por eso necesitamos que Cristo nos salve. Por eso el hombre necesita de un Salvador que lo libre de esa naturaleza corrupta. Por eso, ese es el punto del Evangelio, esa es la obra de Cristo. ¿Estamos? Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, toda la perversidad humana, todo pecado procede del menosprecio a Dios. ¿Por qué una persona peca y peca y peca y se rebela? Porque menosprecia a Dios. ¿Por qué como creyentes? ¿Por qué como creyentes incurrimos a veces en pecados recurrentes? ¿Por qué? Porque hay un menosprecio, ¿no? O sea, no valoramos a Dios en la dimensión que Él debe de ser valorado. Bueno, Él aguanta, Él es bueno, es su gracia. ¿Está conmigo? Entonces, el temor de Dios, esto quiere decir honrar a Dios como Dios y darle gracias. Esa es la esencia del temor de Dios. Esa es la esencia de una persona cuyo corazón, cuyos afectos han sido inclinados por la obra de Dios ya. Ya ha sido regenerado. En Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Fíjense. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salmo 36, versículo 1 y 2. La maldad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense cuál es el actuar del impío, es decir, alguien cuyo corazón no está inclinado a Dios, sino a sus propios caminos. El corazón de alguien que se ha desviado, ¿sí? El hombre natural se jacta, por tanto, ante sus propios ojos, de que su maldad no será hallada y aborrecida. ¿Hallada y aborrecida por quién? Por Dios. No va a pasar nada. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Y sí pasa. Versículo 19. Pero sabemos, aquí es como que un cambio de ritmo ya. ¿Ok? En el texto marca esto, un cambio de ritmo. Aterriza ya la idea, dice, pero sabemos, diga conmigo, sabemos que todo lo que la ley dice, ¿qué ley? Fíjese, aquí no dice, para decir ley no es la palabra logos, es la palabra nomos, quiere decir regulación, quiere decir norma, quiere decir la regla. Obviamente, lo que Dios establece como regla. Al judío le dio una regla, ¿sí? Pero al gentil también escribió la obra de esa regla en su conciencia. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Bueno, entendemos que en el caso de los judíos son las tablas de la ley o la ley de Moisés. En el caso de los gentiles, las obras de la ley escritas en su corazón, de manera que nadie tiene excusa. Dice, pero lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Literalmente quiere decir para que toda boca sea frenada, sea parada. O sea, para que nadie diga, a mí, yo, cuándo, cómo.
Dice, y todo el mundo, perdón, ¿cuántos? Todos, dice que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, o sea, bajo el escrutinio de Dios. Literalmente quiere decir para que todo el mundo sea responsable ante el juicio de Dios, ¿verdad? Porque no existe defensa posible contra el veredicto de culpable que Dios ya ha pronunciado contra toda la raza humana. El hombre por sí mismo es indefendible. Ahora, hay un asunto que he estado tratando aquí en Romanos y que más adelante, allá en los capítulos 9 y 10 y parte del 11, se va a tratar, que sigue siendo Israel. Yo les he dicho vez tras vez a lo largo de esta serie que la iglesia no sustituye a Israel. ¿Ok? Israel es el pueblo de Dios, punto. Que se han desviado, que no han honrado, pero eso no quita que Dios sea fiel. Son infieles ellos. Ahora, nosotros, gentiles, no somos mejores que los judíos. Los judíos tampoco son mejores que nosotros. Ya quedó claro eso ya, ¿verdad? Muy bien. Escuchen bien. Cuando Dios le dio la ley a Israel, cuando Dios llamó a Israel, lo usó como una muestra de la raza humana. ¿Por qué? Porque quiso. Es parte de la soberanía de Dios. Él quiso. Al que llamó a Abraham, no era digno. ¿Por qué no agarró acá a Cuauhtémoc? ¿Verdad? ¿Por qué no agarró a Netzahualcóyotl por acá y en lugar de decir porque la salvación viene de los judíos, es porque la salvación viene de los totonacos? Porque Dios quiso. Simplemente escogió a Israel. ¿Sí? Repito, lo escogió como una muestra de toda la humanidad y se evidenció que Israel era un fracaso. Como ser humano se evidenció que es un fracaso, ¿verdad? Y con toda razón aplicó esa evidencia a toda la humanidad. Pero si hubiera escogido a los mexicanos o a los argentinos o a los sajones o al que hubiera sido exactamente la misma historia, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Hubiera sido lo mismo con cualquiera. Israel solamente fue la muestra, ¿verdad? Porque alguien iba a escoger. Bueno, Dios quiso escogerlo a ellos porque eran los mejores. No, de hecho eran los peores. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la salvación viene de los judíos. ¿Ok? Eso no lo quita. Es lo mismo que cuando, fíjense bien, como se va a hacer una inspección. Llega un inspector de sanidad y va a revisar ¿cómo se llaman? Las cisternas. Entonces agarra y la cisterna tiene 27 millones de litros de agua. Es un ejemplo, pues es una cifra. Si quiere que tenga más o que tenga menos, ese es asunto suyo. La mía tiene 27 millones. Entonces llega ese inspector para ver cuál es la condición de toda la cisterna, entiéndase la humanidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? ¿Analiza los 27 millones de litros? A ver, ¿qué es lo que hace? Agarra una muestra, agarra un tanto de esa cisterna, la saca, la mete al laboratorio, le hace los reactivos, todo, y viene el dictamen, viene el veredicto, viene el juicio, y dice, esta muestra está contaminada. ¿Eso dice? ¿Cuál es el veredicto? Toda la cisterna está contaminada. Pero tomó una muestra, no analizó los 26, no necesita analizar porque el agua que sacó tiene exactamente la misma composición que tiene todo. Israel tiene la misma, el pueblo de Dios como humanos tiene exactamente lo mismo que tenemos
todos. Dios hizo su muestreo a la humanidad por medio de Israel. ¿Y qué sacó? Que dijo, culpables todos. Y las evidencias las tiene. Entonces vámonos a la conclusión. Hemos visto ya por las Escrituras la depravación del hombre. ¿Qué es la depravación del hombre? Es que se ha desviado. Eso es lo que quiere decir. Que se ha desviado. Quiere decir, depravar quiere decir enseñar algo contrario a lo recto. Es decir, que hay una conducta, y depravar quiere decir eso. O pervertir. Quiere decir, porque depravar y pervertir es en esencia lo mismo. Entonces, quiere decir que quita, ¿está bien? Lo recto, mete otra cosa que desvía de la esencia, pues, de lo que es puro. No sé si me doy a entender. Entonces, esto es lo que muestra la depravación del hombre, todo lo que hemos visto. Es decir, todos los elementos que están en la naturaleza del hombre, como el hombre es corrupto. ¿Verdad? Esa capacidad que la naturaleza del hombre caído tiene de torcer, de pervertir todo. ¿Y cuándo puede parar eso? ¿Cuándo se acaba eso? Cuando la gracia de Dios lo refrena. Cuando llega la gracia de Dios a la vida de un hombre y lo cambia. Y lo hace una nueva criatura. Lo hace una nueva creación. Entonces, dejado a sí mismo, o sea, el hombre, si Dios no interviene, el hombre caído, así como está, en su estado natural, no regenerado, nunca buscaría a Dios. Nunca buscaría a Dios para salvarlo. Escuchen bien, por eso es Dios viniendo al hombre. Por eso es Emmanuel. ¿Cuántos saben lo que quiere decir el nombre de Emmanuel? Dios con nosotros, pero ese Dios con nosotros es Dios viniendo a nosotros. Es Dios viniendo al hombre, no es el hombre yendo a Dios. Escuchen bien, la religión es el hombre yendo a Dios por sus propios recursos. Esa es la religión falsa. La religión pura es Dios viniendo a nosotros, los medios de Dios, los méritos de Dios, los méritos de Cristo. ¿Está conmigo? Entonces es solo por la obra del Espíritu Santo que alguien busca a Dios. Y esa es la maravilla del Evangelio, mis hermanos. Esa es la belleza del Evangelio, eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Esas son precisamente las virtudes que tenemos que anunciar, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. ¿Está bien? ¿Qué virtudes son esas? En que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar nuestro. En que Él vino y cuando no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos y que nuestro destino estaba sellado, Él llegó y cambió la historia y la eternidad de todo aquel que en Él cree, de todo aquel que Él escogió para salvación, de todo aquel que Él responde a ese llamado, a ese mensaje del Evangelio, entendiendo cómo está la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? Vimos que es cuadro lúgubre, ¿cierto o no? Esa es la condición del hombre. El hombre está perdido, es culpable, está en pecado, está bajo pecado. Pero escuchen bien, a eso Dios no lo dejó ahí. Dios envió a su provisión. Escuchen bien, algo que Dios determinó, dice, desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios nos enseña, dice que el Cordero fue sacrificado antes que el mundo fuese creado. Es decir, era algo que Dios ya había determinado desde antes de crear todo. Eso es impresionante, llegaremos ahí, pero eso, ay hermanos, que Dios nos dé la gracia y la sabiduría y el entendimiento para poder captar la grandeza de nuestro Dios. Entonces está la condición del hombre, viene la provisión de Dios, pero escuche bien, también debe de venir la respuesta del hombre. ¿Ok?
debe de venir la respuesta del hombre. Póngame atención, Dios demanda respuesta. Dios le pide respuestas a usted en cosas, usted que ya ha creído. Dios habla a su vida y hay áreas en su vida que Dios le está pidiendo respuestas, ¿sí o no? O nada más me pasa a mí. A todos nos pide respuestas. Pero escuche bien, ya estamos adentro, ya la libramos. Como dijo aquel, aunque sea de panzazo, pero ya estamos. Ya estamos adentro. Ahora Dios a tratar con nosotros como sus hijos, ¿cierto? Pero escuche bien, también usted que nos escucha, que no ha puesto su confianza en Cristo, que todavía está bajo pecado, Dios demanda una respuesta suya. Y no hay más que dos sopas, ¿verdad? O abrazo, lo que el Señor establece, o menosprecio a Dios. Y pongo lejos de mi corazón, todo el temor a Dios. Todo el temor a Dios, va para afuera, nada que ver, vámonos. ¿Está conmigo? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.